Las luces fluorescentes del Mercy General Hospital proyectaban sombras severas sobre el rostro magullado de Scarlett, que yacía inmóvil en la cama del hospital. Las máquinas pitaban constantemente a su alrededor, como un latido mecánico que marcaba la cuenta atrás hacia algo inevitable. Su padrastro Thomas había dado rienda suelta a lo peor de sí mismo esta vez. 4 costillas rotas, una conmoción cerebral grave, hemorragia interna, fractura en la muñeca izquierda y quemaduras de cigarrillos esparcidas por sus brazos como constelaciones de crueldad. Y mientras flotaba entre la conciencia y la oscuridad, podía oír a las enfermeras susurrando sobre el misterioso hombre que llamaba cada 30 minutos exigiendo novedades. Su voz transmitía una autoridad que hacía temblar incluso a los profesionales médicos más experimentados. Ella no sabía que Vincent Moretti ya había movilizado a toda su organización. 400 de sus soldados más fieles recibían órdenes a través de canales encriptados, mientras él permanecía de pie en la oficina de su ático, contemplando Boston, la ciudad que se doblegaba a su voluntad con solo susurrar su nombre. La llamada había llegado a medianoche. Su informante en el hospital, sin aliento por el miedo, le describió el estado de la mujer a la que Vincent había estado protegiendo en silencio durante 8 meses. La mujer que ni siquiera sabía que había captado la atención del hombre más peligroso de toda la costa este. No se le escapó la ironía de que había pasado semanas ideando formas de acercarse a ella de forma natural, de ganarse su confianza sin revelar la oscuridad que le seguía como una segunda piel, solo para descubrir que el verdadero monstruo de su vida se había estado escondiendo a plena vista, tras la fachada de un respetable contable y un padrastro cariñoso. La verificación de antecedentes de Thomas Webb había salido impecable, sin antecedentes penales, sin deudas pendientes, sin señales de alarma que lo hubieran marcado como una amenaza. Pero Vincent debería haber mirado más allá, debería haber visto más allá del disfraz suburbano y haber descubierto el alma retorcida que había estado destruyendo sistemáticamente a Scarlett durante 15 años, desde que su madre murió y la dejó indefensa a la edad de 12 años. La había visto por primera vez hacía 8 meses en la cafetería que ella regentaba en el centro, un pequeño local llamado Morning Bloom, donde ella volcaba su agotamiento en cafés con leche perfectos y sonrisas genuinas, atraído inicialmente por la calidez de sus ojos a pesar de la tristeza que se aferraba a ella como una sombra permanente. Día tras día había encontrado excusas para pasar por allí bajo el nombre de Marcus, pidiendo cafés negros que apenas tocaba solo para oírla reír, para ver cómo trataba a los clientes difíciles con una elegancia que parecía casi sobrenatural, para estudiar la sutil forma en que se estremecía cada vez que alguien alzaba la voz demasiado rápido o movía las manos demasiado bruscamente. Esas pequeñas señales deberían haberle dicho todo, pero estaba demasiado absorto en la sensación desconocida de desear algo que no podía simplemente tomar. Alguien a quien había que acercarse con paciencia en lugar de con fuerza. Alguien que llevaba el peso de una hermana moribunda sobre sus hombros mientras ocultaba los moretones bajo mangas largas y sonrisas falsas. Scarlett representaba todo lo que su mundo le había enseñado a explotar o destruir. La inocencia, la esperanza, la creencia obstinada de que existían personas buenas y merecían protección. Y, sin embargo, se había convertido en lo único por lo que quemaría ciudades para preservar. La única luz en 20 años de oscuridad que le hacía recordar lo que se sentía al ser humano. Si la historia de Scarlett te ha llegado al corazón, dale al botón me gusta y comparte este video con alguien que necesite escucharla. Suscríbete y activa las notificaciones para no perderte lo que sucede cuando el hombre más peligroso de Boston descubre al monstruo que se esconde a plena vista. Vincent dejó el teléfono sobre la mesa. Sus ojos permanecieron fijos en la noche de Boston al otro lado del cristal. Sin embargo, su mente estaba en otro lugar, en la fría habitación del hospital, donde Scarlett yacía suspendida entre la vida y la muerte. Podía sentir la ira creciendo en su pecho como magma volcánico, a punto de entrar en erupción. Una fuerza cruda y despiadada que creía enterrada hacía tiempo
y que ahora despertaba con una fuerza que incluso a él le sorprendía. Volvió a levantar el teléfono, esta vez no para escuchar, sino para dar órdenes. Y cuando Lorenzo Santini respondió al primer tono, su voz era tan fría como el hielo invernal. Lorenzo, su lugarteniente más leal durante 15 años, el hombre que le había ayudado a construir un imperio a partir de las cenizas de una guerra entre bandas, supo inmediatamente que algo iba mal, porque Vincent nunca llamaba a esa hora, a menos que alguien estuviera a punto de morir. Necesito 400 hombres reunidos en una hora, dijo Vincent lentamente, cada palabra como si estuviera tallada en piedra. El objetivo es el Mercy General Hospital. Aísla toda la zona. Ni una sola mosca entra o sale sin mi permiso. Lorenzo no preguntó por qué. No preguntó qué había pasado. Porque después de todos estos años, sabía que cuando Vincent Moretti hablaba con esa voz, las preguntas eran un lujo que nadie podía permitirse. Sí, señor. Lorenzo respondió brevemente y terminó la llamada. En cuestión de minutos, la red de comunicaciones encriptada de la organización Moretti se iluminó como un vasto sistema nervioso que se activaba. Los mensajes fluyeron a través de todos los niveles, desde los capitanes superiores hasta los soldados de calle, cada uno de los cuales recibió instrucciones precisas sobre los puntos de reunión, la vestimenta de camuflaje y las funciones específicas para la operación nocturna. Los hombres que dormían se incorporaron de golpe en sus camas. Los hombres que estaban en el club nocturno se deslizaron silenciosamente entre las sombras. Los hombres que custodiaban los negocios entregaron sus puestos a sus sustitutos. Todos se movían como piezas de una colosal máquina que funcionaba con perfecta precisión. Vincent entró en el vestuario. Se quitó la camisa manchada de sangre del vaso de whisky que había aplastado cuando se enteró de la noticia y la sustituyó por un traje negro de 3 piezas perfectamente entallado, el uniforme que siempre llevaba cuando se preparaba para enfrentarse a un enemigo. Se miró en el espejo y vio el reflejo de un hombre de 36 años con ojos fríos como el acero y rasgos afilados como si estuvieran tallados en granito. Sin embargo, esa noche había algo más en ellos. Un fuego lento que cualquiera podía interpretar como la advertencia de una tormenta inminente. Cuando el ascensor privado lo llevó al sótano, la comitiva ya estaba esperando. 6 relucientes sedanes negros estaban alineados con los motores en marcha, los conductores rígidos junto a las puertas como estatuas silenciosas. Lorenzo esperaba junto al primer coche, con su rostro familiar e impasible, ocultando una curiosidad apenas contenida. Y cuando Vincent se acercó, se limitó a asentir y abrir la puerta a su jefe. 400 hombres están en camino, informó Lorenzo una vez que estuvieron dentro. La primera oleada llegará al hospital en 20 minutos. Los he dividido en 4 grupos según el plan estándar. Vincent asintió, con la mirada al frente, mientras la comitiva salía del garaje y se deslizaba en la noche de Boston como una enorme serpiente negra que se desliza hacia su presa. Una cosa más, dijo Vincent tras un momento de silencio, bajando la voz tanto que Lorenzo tuvo que inclinarse para oírlo. Consígueme toda la información sobre Thomas Webb. Quiero saber qué come, dónde duerme, qué teme y, sobre todo, dónde lo retienen esta noche. Lorenzo asintió brevemente, y mientras levantaba el teléfono para desplegar una unidad de investigación independiente, Vincent volvió a mirar por la ventana, donde las luces de la calle se deslizaban como pálidas manchas de luz en la oscuridad. Ella nunca volverá a tener miedo, se juró a sí mismo, y cualquiera que la hubiera tocado aprendería lo que realmente significaba el infierno en la tierra. El Mercy General Hospital se alzaba en la noche como un castillo de luz en un mar de oscuridad. Sus innumerables ventanas iluminadas se reflejaban en el cielo de Boston como un faro gigante que nunca dormía. La primera oleada había llegado 15 minutos antes que la comitiva de Vincent. 50 hombres con trajes caros y maletines de cuero pulido entraron en el vestíbulo principal con la tranquila confianza de abogados y empresarios que visitan a sus familiares y se dispersaron en posiciones estratégicas con tanta naturalidad que nadie sospechó nada. Algunos se sentaron en la cafetería del vestíbulo,
Otros se quedaron cerca de la recepción y otros ocuparon las sillas de la sala de espera junto a los ascensores. En menos de 10 minutos, todas las entradas principales estaban bajo su silenciosa vigilancia. Llegó la segunda oleada. Ambulancias y furgonetas de transporte médico con logotipos falsos, lo suficientemente convincentes como para engañar a la seguridad. 80 hombres vestidos de enfermeros, técnicos y personal de limpieza se integraron perfectamente en el ritmo nocturno del hospital, apoderándose de los pasillos vacíos, las escaleras de incendios y los rincones ciegos fuera del alcance de las cámaras de seguridad. Se movían con la precisión de personas perfectamente entrenadas, cada uno sabiendo exactamente dónde colocarse y qué hacer. Y cuando pasaba una enfermera de verdad, sonreían y saludaban con la cabeza, como si llevaran años trabajando allí. La tercera oleada fue la más impactante. 120 hombres con equipo táctico negro salieron de los todoterrenos aparcados a lo largo de 3 manzanas circundantes, aseguraron los tejados cercanos, los garajes subterráneos y las entradas de emergencia, y establecieron un perímetro de seguridad tan hermético que ni siquiera un pájaro podría cruzar sin ser visto. El resto, más de 150 combatientes de élite, se posicionaron en puntos clave de la ciudad, listos para responder a cualquier imprevisto. Una fuerza de reserva que Vincent siempre tenía a mano como una carta que nunca tuvo que jugar, pero que siempre hacía que sus enemigos se mantuvieran cautelosos. La séptima planta, donde Scarlett yacía en la habitación 714, estaba sellada con una sutileza asombrosa. 2 hombres con uniformes de seguridad del hospital se hicieron cargo de las escaleras. Otros 2 controlaban los ascensores y un equipo de 5 hombres montaba guardia justo fuera del pasillo que conducía a su habitación, todos armados bajo sus abrigos y equipados con auriculares inalámbricos. Cuando la comitiva de Vincent se detuvo en la entrada VIP trasera, Lorenzo recibió el informe final a través de su auricular y se volvió hacia su jefe con un raro rastro de satisfacción en su rostro, normalmente frío como el hielo. «Todo listo, señor», dijo. «Todo el hospital está bajo nuestro control. No hay señales de nada inusual. La policía local ha sido controlada. Creen que se trata de una operación federal de protección de testigos y han aceptado mantener la distancia». Vincent salió del coche y el cuero pulido de sus zapatos tocó el pavimento húmedo. Mientras caminaba hacia la entrada trasera, sus hombres se alinearon a ambos lados como estatuas guardianas, con la cabeza gacha en silencio y respeto. Él no los miró. No le hacía falta, porque sabía que cada uno de los 400 guerreros que estaban allí esa noche estaba dispuesto a morir sin dudarlo si él lo ordenaba. Una lealtad forjada por la sangre y el tiempo que el dinero nunca podría comprar. El Mercy General Hospital, que en su día fue un terreno neutral que no pertenecía a ningún poder del Hampa, se había convertido ahora en la fortaleza de Vincent Moretti, y cualquiera que se atreviera a entrar en él con intenciones hostiles pronto comprendería que había pisado el territorio del depredador más aterrador que la ciudad había conocido jamás. La doctora Margaret Chen llevaba 20 años trabajando en el Mercy General y había visto todo lo que un gran hospital urbano podía ofrecer, desde tiroteos entre bandas hasta casos de emergencia catastróficos tras accidentes de tráfico. Sin embargo, nunca en su vida había visto nada parecido a lo que estaba sucediendo esa noche. Intuyó que algo iba mal cuando pasó por el vestíbulo principal a las 3:00 de la madrugada y vio a demasiados hombres trajeados para ser un hospital a esa hora. Y cuando subió a la séptima planta para ver cómo estaba un paciente ingresado la noche anterior, descubrió a 2 guardias de seguridad desconocidos apostados en la escalera, rostros que nunca había visto en las 2 décadas que llevaba trabajando allí. Estaba a punto de llamar al director del hospital cuando un hombre alto, con el pelo entrecano y ojos afilados como cuchillas, se interpuso ante ella. Su expresión era profesionalmente cortés, pero había algo en su mirada que la hizo retroceder instintivamente. «Siento molestarle, doctora Chen», dijo el hombre con una voz cálida, pero que transmitía una autoridad inequívoca. «Me llamo Lorenzo Santini. Represento a una agencia federal cuya identidad no puedo revelar».
Estamos llevando a cabo una operación de protección de emergencia para una de sus pacientes, Scarlett Hayes, en la habitación 714. Margaret Chen no se dejaba intimidar fácilmente. Se había enfrentado a matones borrachos y adictos agresivos sin pestañear. Sin embargo, había algo en este hombre que le decía que esta no era una conversación que pudiera ganar. ¿Qué agencia federal?, preguntó sin rodeos, con la voz firme de alguien acostumbrado a dar órdenes. ¿Y por qué no he recibido ninguna notificación oficial antes de que convirtieran mi hospital en una base militar? Lorenzo sonrió, una sonrisa que no llegó a sus ojos, y sacó de su bolsillo interior una pila de documentos que parecían muy oficiales, sellados y firmados de una manera que ella no podía verificar a esas horas de la noche. La urgencia de la situación no nos permitió seguir los canales normales, explicó Lorenzo mientras Margaret hojeaba las páginas. El hombre que atacó a la señorita Hayes no actuó solo. Está relacionado con personas muy peligrosas, y tenemos motivos para creer que intentarán silenciarla antes de que pueda testificar. Estoy seguro de que viste su estado cuando ingresó. ¿Querrías que le pasara algo peor? Margaret recordó la imagen de la joven que habían llevado a urgencias la noche anterior. Tenía la cara tan magullada que era casi imposible reconocer sus rasgos. Las quemaduras de cigarrillos salpicaban sus brazos como prueba de años de crueldad, y se le encogió el corazón al pensar que alguien pudiera querer volver a hacerle daño. Levantó la vista hacia Lorenzo y se encontró con unos ojos fríos e impasibles. Y supo que, fuera cierta o no la historia, esos hombres no se marcharían solo porque ella se lo pidiera. Quiero asegurarme de que ningún otro paciente se vea afectado, dijo tras un momento de silencio, con un tono que denotaba la resignación de alguien que sabe cuándo elegir sus batallas, y ustedes no deben interferir en el trabajo del personal médico. Lorenzo asintió respetuosamente, esta vez con más sinceridad. Por supuesto, doctora Chen, solo estamos aquí para proteger, no para causar problemas. Pueden seguir con sus tareas como de costumbre y fingir que no existimos. Margaret Chen sabía que se estaba mintiendo a sí misma cuando asintió con la cabeza, porque nadie puede fingir que un ejército privado no existe. Pero cuando pensó en la chica que yacía en la habitación 714, decidió que tal vez esa noche la verdad importaba menos que mantenerla a salvo. Vincent entró en la habitación 714 después de que Lorenzo asintiera con la cabeza para confirmar que todo estaba seguro. Y en ese instante, todo el frío control que había construido durante los últimos 20 años pareció derrumbarse ante la visión de la mujer que yacía inmóvil en la cama del hospital. La pálida luz del techo caía sobre Scarlett como un halo despiadado, exponiendo sin la menor piedad cada herida de su frágil cuerpo, y Vincent tuvo que hacer una pausa para respirar y obligarse a no darse la vuelta e ir inmediatamente a buscar a Thomas Webb. Su rostro estaba tan hinchado que era casi imposible reconocer los delicados rasgos que había admirado en silencio durante 8 meses. Un ojo estaba oscuro y cerrado por la hinchazón. Sus labios estaban agrietados con puntos de sutura a lo largo de la comisura de la boca, y los moretones con forma de huellas dactilares rodeaban su garganta como un collar de crueldad. Se acercó, con pasos pesados, como si estuviera caminando por el barro, y cuando se detuvo junto a la cama, vio lo que la primera luz había ocultado. Las quemaduras de cigarrillos esparcidas por sus brazos no eran solo unas pocas, como había pensado, sino docenas, algunas curadas y convertidas en pálidas cicatrices, otras aún frescas y rojas, evidencia de años de tormento que ella había soportado sola en silencio. Su brazo izquierdo estaba enyesado desde la muñeca hasta cerca del codo, con los dedos sobresaliendo hinchados y magullados. Y Vincent recordó cómo ella había usado esa misma mano para prepararle café. Esos pequeños dedos que se movían con la rapidez y la facilidad de alguien que había hecho ese trabajo 1000 veces, ahora yacían inmóviles como pétalos marchitos. Acercó la silla de plástico duro y se sentó sin apartar los ojos de su rostro. Y en la quietud, solo rota por el pitido constante del monitor cardíaco, sintió que algo se rompía dentro de su pecho. Había matado por primera vez a los 17 años a un traficante de drogas que había traicionado a su padre.
y desde entonces había ordenado la muerte de innumerables enemigos sin perder ni una sola noche de sueño. Sin embargo, al ver a Scarlett allí tumbada, sintió como si fuera él mismo quien estuviera siendo castigado. Había fracasado. Había fracasado en proteger a la única persona a la que realmente quería proteger. Y ese fracaso le dolía más que cualquier herida física que hubiera sufrido jamás. Lentamente, extendió la mano, con los dedos temblorosos, y tocó el borde de la manta del hospital cerca de su mano ilesa. No se atrevía a tocarla, por miedo a hacerle más daño, por miedo a que su presencia pudiera traerle más desgracias. No dejaré que esto vuelva a suceder, susurró en la penumbra, con una voz que parecía salir de lo más profundo de su alma. Te lo juro, Scarlett, tanto si quieres que esté a tu lado como si no, tanto si sabes quién soy como si no, nadie volverá a tocarte jamás, nunca. La noche transcurrió en un pesado silencio. Las enfermeras iban y venían para ver cómo estaba, pero nadie se atrevía a preguntar quién era el hombre inmóvil junto a la cama. Su fría mirada bastaba para acallar cualquier pregunta antes de que llegara a sus labios. Vincent no durmió, no se movió. Solo se sentó allí, observando cómo el pecho de Scarlett subía y bajaba con cada frágil respiración, contándolas como si estuviera usando su voluntad para mantenerla con vida. Recordó la última vez que la había visto, solo 2 días antes, al amanecer. Ella le había sonreído mientras le entregaba su café negro habitual, una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos, pero que aún así era lo suficientemente cálida como para hacer que su corazón se acelerara. Y ahora comprendía que incluso entonces ella había estado ocultando nuevos moretones bajo las mangas largas, llevando un dolor que él había sido demasiado ciego para ver. Cuando la primera luz del amanecer comenzó a filtrarse a través de las cortinas, Vincent seguía allí, con los ojos inyectados en sangre por la falta de sueño, pero atento a cada segundo, y en su mente el plan para Thomas Webb estaba completo en todos los detalles. Un plan en el que la muerte sería una recompensa demasiado suave para el hombre que se había atrevido a tocar a su mujer. A unos 20 kilómetros al sur del Mercy General Hospital, dentro del centro de detención del condado de Suffolk, Thomas Webb estaba sentado encorvado en un banco metálico helado, repitiéndose una y otra vez que solo se trataba de un malentendido que pronto se aclararía. Lo habían arrestado alrededor de las 11 de la noche anterior, cuando un vecino llamó a la policía tras oír gritos y ruidos de golpes procedentes de su casa. Cuando llegaron los dos agentes, encontraron a Scarlett inconsciente al pie de las escaleras, con sangre brotando de una herida en la cabeza. Él había explicado que la chica se había caído sola, que era torpe y siempre se hacía daño. Pero los moretones antiguos y recientes que cubrían su cuerpo contaban una historia muy diferente, y antes de que pudiera siquiera comprender lo que estaba pasando, las esposas se cerraron alrededor de sus muñecas. Ahora estaba sentado en la celda común, esperando la lectura de cargos. Thomas seguía creyendo que todo saldría bien. Ya había salido de situaciones como esta antes, gracias a un cuñado que trabajaba en el departamento de policía, y no tenía motivos para pensar que esta vez sería diferente. La celda estaba casi vacía a esa hora, solo él y un hombre borracho que roncaba en un rincón lejano, con la luz fluorescente parpadeante del techo proyectando sombras extrañas sobre las paredes de hormigón gris. Thomas estaba pensando en lo que le diría a su abogado cuando la puerta de acero se abrió con un chirrido metálico y 3 hombres entraron acompañados por un guardia cuyo rostro era tan inexpresivo como una piedra. No parecían delincuentes comunes. Thomas se dio cuenta de inmediato, por la forma en que se movían, por la forma en que inspeccionaban la habitación, por la forma en que lo miraban, con la precisión de depredadores que localizan a su presa. Todo ello irradiaba un peligro que nunca antes había visto. El primero era grande, con hombros tan anchos como una puerta y manos cubiertas de cicatrices. El segundo era delgado, con ojos fríos como el hielo y los movimientos rápidos y controlados de una serpiente, lista para atacar. El tercero parecía casi educado, con el pelo bien peinado y un uniforme de prisión que, de alguna manera,
Todavía parecía planchado. Sin embargo, era precisamente esa educación lo que lo hacía más aterrador de todos. El guardia cerró la puerta con llave y desapareció sin decir palabra. Y Thomas tuvo la inquietante sensación de que lo acababan de dejar dentro de la jaula de un león. Thomas Webb, el hombre educado, habló primero, con el tono de voz de alguien culto y acostumbrado al poder. Hemos oído hablar mucho de usted, especialmente de lo que le gusta hacer con la hija de su esposa. El corazón de Thomas dio un vuelco al oír esas palabras. Intentó mantener la calma, pero el temblor de su voz lo delató. ¿Quiénes son ustedes?, preguntó, tratando de sonar firme, pero solo consiguió una mirada cómplice entre los tres hombres. Tengo derecho a un abogado. No pueden amenazarme. El hombre corpulento se rió, un sonido grave y frío que resonó en la sala de hormigón como algo que surgía del infierno. ¿Un abogado?, repitió con leve diversión. ¿Crees que un abogado te salvará? Thomas Webb, ¿crees que la ley te protegerá después de lo que le has hecho a esa chica durante 15 años? Thomas sintió que la sangre de sus venas se helaba al darse cuenta de que esos hombres lo sabían todo. Lo sabían todo, no solo sobre la noche anterior, sino sobre todos los años que había ocultado. Y en ese momento, por primera vez en su vida, Thomas Webb comprendió lo que era realmente el miedo. El hombre educado acercó el banco de enfrente y se sentó con el aire relajado de alguien que se dispone a contar una larga historia, mientras los otros dos se quedaron de pie a ambos lados como estatuas que custodian las puertas del infierno. ¿Conoce el nombre de Vincent Moretti?, preguntó el hombre con un tono tan suave como si estuviera hablando del tiempo. Sin embargo, fue precisamente esa suavidad lo que hizo que Thomas se estremeciera más que cualquier amenaza abierta. Moretti. Thomas repitió el nombre con confusión. Lo había oído antes en informes sobre el crimen organizado, en los susurros temerosos de la gente de Boston cuando hablaba del mundo del hampa, pero no entendía qué tenía que ver con él. «Oh, ¿conoces ese nombre?», dijo el hombre delgado con una sonrisa como una navaja. «Entonces también deberías saber que Vincent Moretti es el hombre más poderoso de todo el noreste. Un hombre que solo tiene que asentir con la cabeza para que un senador pierda su escaño. Un jefe de policía pierda su trabajo y hombres como tú simplemente desaparezcan sin dejar rastro». Thomas sintió un sudor frío resbalarle por la espalda, a pesar de que la celda estaba helada. Quería preguntar por qué un señor de la mafia se interesaría por él, un aburrido contable de las afueras, pero la respuesta ya rondaba su mente como el fantasma de sus propios pecados. La chica a la que has estado maltratando durante 15 años. El hombre corpulento se inclinó tanto que Thomas pudo oler el tabaco y algo parecido a sangre seca en su aliento. Ella ya llamó la atención del señor Moret. Y anoche, cuando la llevaste al hospital medio muerta, entraste oficialmente en el punto de mira de un hombre que nunca perdona y nunca olvida. No. Thomas tartamudeó, con la garganta seca como un desierto. La chica, me refiero a Scarlett, solo es la hija de mi esposa. No entiendo qué tiene que ver ella con ese hombre. El hombre educado suspiró como si le explicara algo sencillo a un niño lento. No necesitas entenderlo, Thomas. Solo tienes que saber que, a partir de este momento, tu vida ya no te pertenece. Pertenece al señor Moretti, y él decidirá si vives o mueres, si sufres o encuentras la paz. Entonces comenzaron a contarle historias. Historias de aquellos que se habían atrevido a enfadar a Vincent Moretti y cómo habían acabado. Un empresario traidor encontrado ahorcado en su propia oficina con un contrato metido en la boca. Un político corrupto que murió en un accidente de coche cuando sus frenos fallaron misteriosamente en la autopista. Un traficante de personas enviado a una prisión federal que solo sobrevivió 3 días antes de ser apuñalado hasta la muerte en las duchas. Pero las historias más aterradoras eran las de hombres que maltrataban a las mujeres porque, según ellos, Vincent Moretti tenía una regla especial para ese tipo de personas en la cárcel. Lo decían con voces tan bajas como campanas fúnebres. Los hombres que golpean a mujeres y niños reciben un trato muy especial. Los demás reclusos consideran que es un deber sagrado darles una lección. Y cuando el señor Moretti envía un mensaje al interior,
Esa lección se convierte en un plan de estudios que dura años. Describieron lo que les sucedía a hombres como Thomas en la cárcel. Las largas noches arrastrados fuera de la cama, comidas envenenadas lo suficiente como para causar dolor, pero no lo suficiente como para matar, lesiones misteriosas que aparecían y que nadie había visto infligir. Y Thomas comenzó a temblar. Todo su cuerpo temblaba como una hoja en una tormenta, mientras la imagen de su futuro se alzaba ante él. Por favor, se oyó suplicar, y odió su debilidad, pero no pudo evitarlo. Tengo dinero. Puedo pagar. Por favor, dígale al señor Moretti que haré cualquier cosa. Los tres hombres se miraron con la mirada satisfecha de quienes habían completado el primer paso de su tarea, y el hombre educado asintió lentamente, como si sopesara la oferta. Cualquier cosa, repitió con una sonrisa fría como el invierno de Boston. Esas son palabras que al señor Moretti le gusta mucho oír. El amanecer se había apoderado por completo del cielo de Boston cuando Lorenzo entró en la habitación 714, llevando un maletín de cuero negro y con una mirada grave que Vincent interpretó inmediatamente como malas noticias. Asintió ligeramente a su jefe y luego miró a Scarlett, que seguía inmóvil en la cama, con una respiración constante que indicaba que estaba profundamente sedada. Eso permitió a Lorenzo respirar tranquilo, porque lo que estaba a punto de decir no era algo que ella debiera oír. «El informe está completo, señor», dijo Lorenzo en voz baja mientras dejaba el maletín sobre la mesita junto a la cama y lo abría para mostrar una gruesa pila de documentos con fotografías y copias de informes policiales. «Y lo que hemos encontrado es mucho peor de lo que esperábamos inicialmente». Vincent se levantó de la silla en la que había estado sentado toda la noche, con el cuerpo rígido por las horas sin moverse, pero con la mirada tan aguda como siempre mientras observaba los archivos. Thomas Webb no solo abusó de Scarlett, continuó Lorenzo, bajando la voz como si contuviera su propia ira. Tenía al menos 5 víctimas antes que ella. 2 exnovias de su época universitaria, una exmujer de la que se divorció hace 18 años, la hija de esa exmujer, y una compañera de trabajo de la empresa de contabilidad en la que trabaja. Vincent cogió las fotografías y miró los rostros de las mujeres que habían soportado el mismo infierno que Scarlett, algunas ahora más mayores, con el miedo aún grabado en sus ojos, otras más jóvenes, pero con heridas en el alma que nunca sanarían, y sus dedos se tensaron hasta casi arrugar el papel. «¿Por qué nunca fue procesado?», preguntó Vincent, aunque ya sabía la respuesta, con una voz tan plana que daba más miedo que la ira, como la superficie de un lago antes de una tormenta. «Su cuñado», respondió Lorenzo, señalando una fotografía del expediente. «El agente Richard Webb, del Departamento de Policía de Boston desde hacía 25 años. Cada vez que se presentaba una denuncia contra Thomas, los documentos desaparecían misteriosamente. Los testigos cambiaban repentinamente sus declaraciones y las víctimas eran intimidadas para que retiraran sus denuncias». Vincent pasó las siguientes páginas y encontró la cronología que sus investigadores habían elaborado cuidadosamente. Una cronología de brutalidad que se extendía a lo largo de más de 2 décadas y que la ley había ignorado deliberadamente. «¿Y Scarlett?», preguntó, y su voz se quebró ligeramente al pronunciar su nombre. «¿Cuándo empezó a hacerle esto?». Lorenzo se quedó en silencio durante un momento, y ese silencio fue más pesado que cualquier respuesta. «Cuando tenía 12 años, señor», dijo finalmente, «justo después de que su madre muriera de cáncer. Los registros médicos muestran que fue ingresada en hospitales 7 veces en los últimos 15 años con lesiones explicadas como accidentes, pero los médicos señalaron sospechas de abuso doméstico en la mayoría de los casos. Nunca se hizo nada porque Richard Webb siempre aparecía para suavizar las cosas». 15 años. Vincent repitió las palabras como si intentara tragar veneno. «Solo tiene 27 años. Eso significa que ha vivido en un infierno durante casi la mitad de su vida». Volvió a mirar a Scarlett, a su rostro magullado y su cuerpo frágil, y ahora entendía por qué su sonrisa siempre transmitía una tristeza que nunca se desvanecía. ¿Por qué se sobresaltaba ante los movimientos bruscos? ¿Por qué ocultaba su cuerpo bajo mangas largas, incluso en los días más calurosos del verano?
Quiero que se encuentre a todas las demás víctimas, ordenó Vincent, con su voz volviendo a su familiar frialdad, aunque Lorenzo podía sentir el fuego ardiendo bajo ella. Dales todo lo que necesiten. Dinero, abogados, protección, y si quieren testificar contra él, asegúrate de que estén absolutamente a salvo. ¿Y qué hay del agente Richard Webb?, preguntó Lorenzo. Está de baja y lo hemos localizado. Vincent no respondió de inmediato. Bajó la mirada hacia la mano escayolada de Scarlett y pensó en los 15 años de sufrimiento que había soportado mientras el sistema, que debía protegerla, le daba la espalda. Asegúrate de que nunca vuelva a ponerse ese uniforme, dijo Vincent por fin, y asegúrate de que sepa exactamente por qué. Habían pasado 12 horas desde que los tres hombres entraron en la celda de Thomas Webb. 12 horas de historias horribles, de amenazas susurradas como canciones de cuna cantadas por la muerte misma, y de una espera más aterradora que la muerte. Thomas ya no era el hombre seguro de sí mismo que había entrado en el centro de detención la noche anterior, sino solo el caparazón vacío de esa persona. Tenía los ojos hundidos por la falta de sueño, el rostro gris por el miedo, y las manos temblando incontrolablemente como las de alguien con una enfermedad grave. Y el hombre educado, que Thomas ahora comprendía que era solo uno de los innumerables agentes al servicio de Vincent Moretti, colocó suavemente una gruesa pila de documentos sobre la mesa metálica frente a él, como si le ofreciera un regalo, y dijo: «Esta es tu única oportunidad, Thomas. 17 páginas con confesiones detalladas de todo lo que has hecho, no solo a Scarlett, sino a todas las demás mujeres durante los últimos 20 años. Firmarás cada página y grabaremos todo el proceso para que no puedas echarte atrás». Thomas miró los papeles con los ojos nublados, sabiendo que firmar significaba condenarse a sí mismo, significaba años de prisión, significaba el fin de la vida que había conocido. «Pero si firmo», preguntó con voz ronca y seca por el miedo, «¿qué pasará entonces?». Y el hombre corpulento dio un paso adelante y puso una mano pesada sobre el hombro de Thomas, haciéndole encogerse como un animal herido, y dijo lentamente: «Para que Thomas entienda cada palabra, si firma, señor Moretti, nos aseguraremos de que su estancia en prisión sea simplemente desagradable en lugar de insoportable. Te golpearán, pero no te matarán. Te humillarán, pero no te destruirán por completo. Es una misericordia que no mereces, pero que el señor Moretti está dispuesto a concederte». «¿Y si no firmo?», preguntó Thomas, aunque ya sabía la respuesta. Y el hombre delgado sonrió, la sonrisa más fría que Thomas había visto jamás, y dijo: «Si no firmas, te dejaremos aquí solo. Pero el mensaje del señor Moretti se extenderá por todo el sistema penitenciario antes de que veas a un juez. Y lo que te espera hará que el infierno parezca unas vacaciones de verano». Thomas miró esos ojos helados y supo que no se trataba de una amenaza vacía, sino de una promesa, un futuro del que no podría escapar si se negaba. Así que cogió el bolígrafo que había junto a los documentos, con la mano temblando tanto que apenas podía controlarla, y comenzó a leer las palabras que describían sus propios delitos. La primera página trataba sobre las dos novias de su época universitaria, las bofetadas, los puñetazos, las noches de borrachera en las que descargaba su ira sobre ellas. De la segunda a la quinta página describían el matrimonio fallido con su exmujer y su hija, los años de violencia que había ocultado con la ayuda de su cuñado policía, y la parte más dura, de la sexta a la 17ª página, 12 páginas que detallaban los 15 años de infierno que le había infligido a Scarlett, desde la primera bofetada cuando ella tenía 12 años hasta la paliza que casi la mata la noche anterior. Y cuando Thomas firmó la última página, se dio cuenta de que las lágrimas le corrían por la cara. No lágrimas de remordimiento, sino las lágrimas de un cobarde finalmente obligado a afrontar las consecuencias de sus actos. Y el hombre educado recogió los documentos con satisfacción, mientras el hombre delgado apagaba la cámara del teléfono que lo había grabado todo y decía, como si concluyera un acuerdo comercial, que el señor Moretti estaría muy satisfecho y que Thomas Webb era bienvenido al resto de su vida. 3 días pasaron como una pesadilla interminable, y durante todo ese tiempo,
Vincent apenas salió de la habitación 714, excepto cuando Lorenzo lo obligaba a comer o a cambiarse de ropa. Los médicos dijeron que Scarlett se estaba recuperando mejor de lo esperado. Esa juventud y fuerza oculta estaban ayudando a su cuerpo a combatir las graves lesiones, pero no podían decir exactamente cuándo despertaría del sueño inducido por los medicamentos. Vincent se sentó allí, contando sus respiraciones, observando cada pequeño cambio en la hinchazón de su rostro y rezando a un Dios en el que no estaba seguro de seguir creyendo para que le diera una oportunidad más. Entonces, en la tarde del tercer día, mientras la pálida luz dorada del otoño de Boston se colaba por el estrecho hueco de las cortinas, los párpados de Scarlett comenzaron a temblar. Vincent se enderezó, con el corazón latiéndole con fuerza, mientras observaba cómo ella abría lentamente los ojos, esos cálidos ojos marrones que había echado de menos durante 3 días y que ahora parpadeaban bajo la luz desconocida de la habitación del hospital. Primero miró al techo, con evidente confusión en el rostro mientras intentaba recomponer sus recuerdos. Luego, su mirada se desvió hacia un lado y se posó en el hombre sentado junto a su cama. Marcus susurró, con la voz áspera como el papel de lija tras días de silencio, y Vincent sintió que su corazón se rompía y se curaba al mismo tiempo cuando ella pronunció el nombre falso que él había utilizado durante 8 meses. Cogió el vaso de agua de la mesita de noche, le levantó suavemente la cabeza, le acercó la pajita a los labios y la observó beber pequeños sorbos con una paciencia que no sabía que poseía. ¿Dónde estoy?, preguntó Scarlett después de beber lo suficiente para aliviar su garganta seca. ¿Qué ha pasado? Y cuando la memoria regresó como fragmentos de cristal roto clavándose en su mente, sus ojos se abrieron con un miedo primitivo. Thomas, susurró. Él me empujó por las escaleras. Recuerdo caer y luego todo se volvió negro. Vincent tomó su mano ilesa y la apretó ligeramente, como si intentara transmitirle su fuerza. Ya no puede tocarte, Scarlett. Ahora estás a salvo. Lo han arrestado y nunca volverá a ser libre. Pero, en lugar del alivio que Vincent esperaba, el pánico se apoderó del rostro de Scarlett mientras intentaba incorporarse, ignorando el dolor que le desgarraba las costillas rotas. Lily, casi gritó. Mi hermana, si arrestan a Thomas, ¿quién cuidará de Lily? Necesita medicación, necesita seguro médico. Morirá sin la cirugía. Vincent le puso una mano en el hombro con suavidad, pero con firmeza, y la recostó antes de que pudiera hacerse más daño, y la miró directamente a los ojos llenos de lágrimas. Lily está a salvo, le dijo despacio y con claridad para que ella oyera cada palabra. Está en el mejor centro médico privado de la ciudad, con médicos que la atienden las 24 horas del día. Y su operación de corazón está programada con el mejor especialista en la materia. Todos los gastos están cubiertos. No tienes que preocuparte por nada. Scarlett lo miró como si estuviera hablando en un idioma que ella no entendía. La duda y la esperanza luchaban en su rostro en una guerra en la que no sabía qué bando ganaría. ¿Por qué?, preguntó con voz temblorosa, mientras sus ojos buscaban respuestas en los de él. ¿Por qué estás haciendo todo esto? Solo eres un cliente habitual de la cafetería. ¿Por qué te preocupas tanto por mí y por mi hermana? Vincent sabía que ese era el momento en el que podía seguir mintiendo, en el que podía mantener la máscara amable de Marcus a la que ella se había acostumbrado. Pero al mirar a sus ojos, que suplicaban la verdad, se dio cuenta de que ya no quería esconderse. Hay muchas cosas que tengo que contarte, Scarlett, dijo con una voz más suave de lo que cualquiera que conociera a Vincent Moretti creería que era capaz. Pero primero, necesitas descansar y recuperarte. Te prometo que te lo explicaré todo cuando tengas fuerzas para escucharlo. Los días siguientes transcurrieron en una neblina de analgésicos y sueño interrumpido. Sin embargo, Scarlett comenzó a notar los extraños detalles que su mente aturdida había pasado por alto al principio. Cada vez que abría los ojos, Marcus estaba allí, sentado en la silla junto a su cama o de pie junto a la ventana, mirando hacia afuera, y ella se preguntaba cómo un cliente habitual de una cafetería podía abandonar su vida durante días
solo para cuidar de alguien que era casi un desconocido. Pero lo que realmente despertó sus sospechas no fue su presencia constante. Fue lo que vio más allá de la puerta del hospital cada vez que se abría. Había hombres haciendo guardia en el pasillo. No eran los familiares uniformes azules de la seguridad del hospital, sino hombres vestidos con trajes negros y con la postura de soldados. Sus ojos recorrían a todos los que pasaban como si buscaran amenazas. Scarlett se dio cuenta de que cada vez que una enfermera o un médico entraban en la habitación, inclinaban la cabeza ante Marcus con un respeto rayano, en el miedo que nadie mostraba jamás a un cliente habitual de una cafetería. Empezó a escuchar las conversaciones murmuradas fuera de la puerta, tratando de reunir fragmentos de información como un rompecabezas sin imagen que la guiara. Entonces, una noche, cuando Marcus salió para hablar con un hombre de cabello canoso, que ella reconoció por haberlo visto varias veces antes, escuchó algo que lo cambió todo. Una joven enfermera pasó apresurada por la puerta y casi chocó con Marcus, y balbuceó una disculpa con un temblor visible. Lo siento, señor Moretti. No lo vi, Moretti. Scarlett repitió el nombre en su mente, y de repente la habitación pareció girar a su alrededor, aunque ella permanecía inmóvil en la cama. Había vivido en Boston durante 27 años. Había oído ese nombre en las noticias sobre el crimen organizado, en los susurros temerosos de la gente que hablaba del mundo subterráneo, en las leyendas urbanas sobre un jefe de la mafia que controlaba la mitad de la ciudad. Vincent Moretti, recordaba, el hombre al que la policía no se atrevía a tocar, el hombre ante el que se inclinaban los políticos, el hombre cuyo solo nombre hacía temblar a los hombres más duros. Y ese hombre se había sentado en su pequeña cafetería durante 8 meses, pidiendo café solo y dejando generosas propinas, fingiendo ser un hombre normal llamado Marcus, cuando en realidad era la figura más temida de todo el noreste. Scarlett dirigió la mirada hacia la ventana, donde las luces de la ciudad parpadeaban como estrellas caídas, tratando de asimilar la verdad sin dejar que el pánico la ahogara. ¿Por qué un señor de la mafia se preocuparía por la gerente de una cafetería? ¿Por qué invertiría tiempo y dinero en protegerla a ella y a su hermana? Y, sobre todo, ¿qué quería de ella? La puerta se abrió y Marcus... No. Vincent Moretti entró, y sus ojos la encontraron de inmediato, como por instinto. Y cuando sus miradas se cruzaron, supo que él se había dado cuenta de que ella lo sabía. El silencio entre ellos era pesado como el plomo. Y Scarlett comprendió que aunque se enfrentaba al hombre más peligroso que había conocido jamás, no sentía miedo. Solo sentía una necesidad dolorosa de escuchar la verdad. Toda la verdad, por muy aterradora que fuera. Vincent cerró la puerta tras de sí y se quedó allí un momento, con la espalda apoyada en la fría madera, mirando a Scarlett con los ojos de un hombre que se prepara para una batalla que no está seguro de poder ganar. ¿Quién eres?, preguntó Scarlett directamente, con una voz tan tranquila que lo sorprendió. ¿Quién eres realmente? ¿Y por qué me has mentido durante 8 meses? Vincent se acercó la silla que le resultaba familiar y se sentó, pero esta vez no le tomó la mano. No la tocó porque sentía que ya no tenía derecho a hacerlo hasta que ella supiera la verdad. Mi verdadero nombre es Vincent Moretti, dijo con voz baja y tranquila, como si estuviera leyendo su propia sentencia. Tengo 36 años y estoy al frente de lo que la gente llama una organización mafiosa que controla la mayor parte de la actividad del Hampa en el noreste de Estados Unidos. Hizo una pausa, esperando un grito, esperando que ella pulsara el botón de llamada para avisar a una enfermera, esperando ver horror en sus ojos. Pero Scarlett solo lo miró con una extraña atención, como si intentara leer las páginas ocultas de su alma. He hecho cosas terribles, Scarlett. Vincent continuó cuando su silencio se prolongó. He ordenado matar a gente. He destruido las vidas de aquellos que se atrevieron a oponerse a mí. He construido un imperio basado en el miedo y la violencia, y no puedo cambiar nada de ese pasado. Entonces, ¿por qué?, preguntó Scarlett. ¿Por qué alguien como tú se preocupa por una chica que hace café? ¿Por qué pasaste 8 meses fingiendo ser un cliente habitual cuando puedes tener todo lo que quieras con un simple gesto? Vincent sintió como si alguien le apretara el corazón con el puño mientras intentaba expresar con palabras
los sentimientos que había enterrado durante 20 años. Te vi por primera vez hace 8 meses. Comenzó a hablar con una voz tan suave que ni siquiera Lorenzo habría reconocido. Paré en tu cafetería por pura casualidad, porque estaba de camino a una reunión. Y cuando me entregaste esa taza de café con esa sonrisa, una sonrisa cansada y triste, pero lo suficientemente cálida como para hacerme olvidar quién era, supe que estaba en problemas. Se levantó, se acercó a la ventana y miró la ciudad perdida en la noche, donde miles de personas vivían sus vidas sin saber que el jefe mafioso más temido de la región estaba confesando su amor como un adolescente. Volví al día siguiente y al otro, y así durante 8 meses, continuó Vincent. Pedí cafés que no necesitaba. Me sentaba durante horas solo para verte trabajar, para oír tu risa, para sentir que el mundo no era tan oscuro como siempre había creído. Scarlett no dijo nada, solo escuchaba, sin apartar los ojos de su silueta recortada contra la ventana. Hice investigar a Thomas Webb, continuó endureciendo la voz al pronunciar el nombre, pero su expediente estaba limpio. Su cuñado, que era policía, había hecho un excelente trabajo ocultando todo rastro, y yo fui tan tonto como para creer que solo llevabas la carga de cuidar a una hermana enferma. No vi la verdad que tenía delante de mis narices. Se volvió hacia ella, y bajo la tenue luz del hospital, Scarlett vio algo que no esperaba. Dolor real en los ojos del hombre al que toda la ciudad temía. Cuando recibí la llamada esa noche diciendo que estabas en el hospital con heridas graves, dijo Vincent, y su voz se quebró como si cada palabra le desgarrara la garganta. Sentí como si alguien me hubiera clavado un cuchillo en el pecho y lo hubiera girado. Había fallado en proteger a la única persona a la que realmente quería proteger, y juré que nunca volvería a permitir que eso sucediera. Volvió a la silla, se sentó y la miró directamente a los ojos con una sinceridad que nunca había mostrado a nadie en su vida adulta. No te pido que perdones lo que he hecho o lo que soy, dijo. Solo quiero que sepas la verdad. Y una vez que sepas la verdad, tienes derecho a decidir lo que quieres. Si quieres que desaparezca de tu vida, lo haré. Seguirás estando protegida. Tu hermana seguirá estando cuidada. Pero nunca volveré a aparecer ante ti si eso es lo que quieres. El silencio tras sus palabras se prolongó como una cuerda tensada a punto de romperse. Y Vincent se quedó allí sentado, un hombre que había ordenado ejecuciones sin pestañear, esperando ahora el veredicto de una mujer de 27 años con las costillas rotas y el corazón destrozado. Scarlett miró a Vincent durante tanto tiempo que él empezó a pensar que había decidido no decir nada y que su silencio sería su respuesta. Una puerta que se cerraba silenciosamente entre ellos. Pero entonces ella hizo algo que él no esperaba. No gritó, no llamó a seguridad, no lo miró con el horror al que él se había preparado para enfrentarse. En cambio, solo suspiró y le hizo una pregunta que lo pilló completamente desprevenido. Thomas, dijo, con una voz extrañamente tranquila, como si estuvieran hablando del tiempo en lugar del hombre que la había torturado durante 15 años. Dijiste que él nunca volvería a tocarme. ¿Qué le has hecho? Vincent estudió su rostro, buscando miedo o repulsión, pero lo único que vio fue que una fría curiosidad y algo más profundo, más oscuro, ardiendo en los ojos marrones que antes solo habían conocido la dulzura. Firmó una confesión completa. Vincent respondió, eligiendo la verdad porque ella se la merecía. 17 páginas en las que se detallaban todos los delitos que había cometido, no solo contra ti, sino contra todas las demás mujeres antes que tú. Tenemos un video en el que lo admite todo, y esa confesión garantizará que nunca vuelva a ver la luz del día como hombre libre. Otras mujeres, repitió Scarlett, y Vincent vio cómo sus dedos se apretaban alrededor del borde de la manta, como si contuvieran una rabia que había estado reprimida durante demasiado tiempo. ¿Cuántas? 5 antes que tú, respondió con sinceridad. 2 exnovias, una exmujer, su hija y una compañera de trabajo, todas maltratadas por él y todas silenciadas por su cuñado policía, Richard Webb. Scarlett cerró los ojos y Vincent vio una lágrima resbalar por su mejilla. Pero no era una lágrima de debilidad.
Era una lágrima de liberación tras 15 años de sufrimiento que por fin se reconocía como real. No era la única, susurró como si hablara consigo misma. Durante todos esos años pensé que había hecho algo mal. Pensaba que me lo merecía porque no era lo suficientemente buena, obediente o perfecta para complacerlo. Pero resulta que él le hizo lo mismo a muchas otras. Vincent quería acercarse a ella, tomarle la mano, abrazarla y decirle que nada de eso era culpa suya. Pero se contuvo porque no sabía si su contacto aún sería bienvenido después de todo lo que había revelado. Entonces Scarlett abrió los ojos y lo miró directamente con una mirada que él nunca había visto antes en ella. Ya no eran los ojos de una víctima asustada, sino los de una mujer que había pasado por el infierno y había sobrevivido. Se lo merece, dijo, con una nueva dureza en la voz, como el acero templado al fuego. Se merece todo lo que le va a pasar en la cárcel y espero que viva lo suficiente para sentir cada uno de los días de su condena. Vincent la miró con asombro y algo parecido al orgullo surgió en su pecho. La frágil chica a la que había protegido en silencio durante 8 meses se estaba transformando ante sus ojos en una mujer con una columna vertebral de acero y una voluntad inquebrantable. No eres un buen hombre, continuó Scarlett, sin apartar la mirada de él. Me has contado las cosas que has hecho, y no soy tan ingenua como para pensar que eso es todo. Pero ¿sabes qué? Durante 15 años viví con un hombre que el mundo consideraba decente, cuando en realidad era un monstruo. Así que quizá ya no crea en las definiciones del mundo sobre el bien y el mal. Hizo una pausa, como sopesando lo que iba a decir. Luego extendió su mano ilesa y la mantuvo abierta en el borde de la cama, como una invitación, como un permiso que Vincent apenas se atrevía a creer que fuera real. Tú me protegiste cuando nadie más lo hizo, dijo en voz baja, pero con firmeza. Cuidaste de mi hermana cuando yo no pude hacerlo y me diste algo que nunca había tenido antes. Una elección, así que no desaparezcas. Vincent Moretti. Al menos, todavía no. Vincent miró la mano que ella había extendido sobre el borde de la cama. Una pequeña invitación, pero que tenía más peso que cualquier contrato multimillonario que hubiera firmado jamás. Y lentamente extendió la mano y la colocó sobre la de ella, sintiendo el calor de su frágil piel fluir hacia sus dedos callosos como una suave corriente. Tienes que saber que no es una decisión que tengas que tomar ahora mismo, dijo en voz baja, mientras su pulgar trazaba inconscientemente pequeños círculos en el dorso de la mano de ella. Acabas de pasar por un trauma severo, tanto físico como emocional, y no quiero que decidas nada mientras tu mente no esté completamente despejada. Scarlett le apretó la mano ligeramente en respuesta, y Vincent sintió que su corazón comenzaba a latir con una intensidad que no había sentido por nadie en 20 años. Pero quiero que sepas que elijas lo que elijas, continuó. Tendrás opciones, opciones reales, no los callejones sin salida a los que te has visto abocada toda tu vida. Respiró hondo, como si se preparara para saltar al vacío, y comenzó a exponerle los caminos que podía abrirle. La primera opción, dijo, si quieres dejarlo todo atrás, dejar Boston, dejar tu pasado, dejarme a mí también, puedo darte una identidad completamente nueva, un pasaporte, un carné de conducir, un historial crediticio, todo. Puedes ir a cualquier parte del mundo y empezar de nuevo con suficiente dinero como para no tener que volver a preocuparte por las finanzas. Lily irá contigo y su operación la realizarán los mejores médicos, donde quiera que decidas instalarte. Scarlett escuchó en silencio, sin apartar los ojos de su rostro, como si intentara leer lo que él no decía. La segunda opción, continuó Vincent, si quieres quedarte en Boston y llevar una vida normal, sigue gestionando tu cafetería o haz lo que quieras. Me aseguraré de que estés protegida desde la distancia. Nunca verás a mi gente, pero siempre estarán ahí, y yo mantendré las distancias. No tendrás que volver a verme si eso es lo que quieres. Hizo una pausa, y Scarlett intuyó que había una tercera opción que él dudaba en nombrar, como si temiera que decirla en voz alta le hiciera pensar que estaba intentando presionarla. ¿Y la tercera opción?, preguntó en voz baja,
con una curiosidad que no intentó ocultar. Vincent la miró a los ojos y en ese momento dejó de ser el frío jefe de la mafia que la ciudad temía. Era solo un hombre frente a la mujer que amaba, con el corazón expuesto y vulnerable. La tercera opción, dijo, con voz que se quebró como si fuera una confesión, es entrar en mi mundo, vivir bajo mi protección directa, formar parte del imperio que he construido. Tendrías todo lo que el dinero y el poder pueden comprar, pero también te enfrentarías a la oscuridad, al peligro y a compromisos morales que alguien tan bueno como tú quizá nunca aceptaría. Aflojó el agarre de su mano, como si temiera estar sujetándola con demasiada fuerza, pidiéndole demasiado. No espero que elijas la tercera opción, dijo con sinceridad. De hecho, creo que deberías elegir la primera. Dejar todo atrás y empezar una nueva vida sin mí, ni el pasado persiguiéndote. Eso es lo que haría una persona inteligente. Pero yo no soy inteligente, respondió Scarlett. Y por primera vez desde que había despertado, una pequeña sonrisa apareció en sus labios marcados por cicatrices. Pensaré en tus opciones, pero necesito tiempo y necesito ver a Lily antes de tomar cualquier decisión. 2 días después de esa conversación, cuando los médicos confirmaron que Scarlett estaba lo suficientemente estable como para viajar una corta distancia, Vincent organizó su traslado al centro médico privado donde Lily estaba siendo atendida. La comitiva de 3 SUV negros se desplazó por las frescas calles otoñales de Boston, y Scarlett se sentó en el asiento trasero junto a Vincent, mirando por la ventana sin ver realmente nada, con la mente llena de 1000 preguntas sobre su hermana. El centro al que llegaron no se parecía a ningún hospital que Scarlett hubiera visto antes. Más que un lugar de tratamiento, parecía una gran mansión, con jardines cuidadosamente recortados y una arquitectura clásica que le hacía sentir como si estuviera entrando en un mundo completamente diferente. Vincent la ayudó a salir del coche, rodeándole ligeramente la cintura con un brazo para sostenerla, ya que sus costillas aún no estaban curadas, y la condujo por un pasillo tan impoluto que parecía brillar bajo las suaves luces. Cuando se abrió la puerta de la habitación 32, Scarlett vio a Lily sentada en la cama leyendo, y su corazón se hizo añicos cuando su hermana de 19 años levantó la vista y su rostro se iluminó con la alegría más pura. «¡Scarlett!», exclamó Lily y saltó de la cama, corriendo hacia su hermana tan rápido que una enfermera que estaba cerca tuvo que recordarle que tuviera cuidado con su corazón. Se abrazaron. Scarlett lloraba en silencio mientras sentía el cuerpo delgado pero cálido de su hermana entre sus brazos. Y Lily también lloraba. Sus lágrimas caían sobre el hombro de Scarlett como lluvia primaveral. Estaba tan preocupada. Lily le susurró al oído a Scarlett. «Me dijeron que habías tenido un accidente, pero sabía que eso no era cierto. Sabía que era Thomas. Siempre supe que algún día haría algo terrible». Scarlett la abrazó con más fuerza, sintiendo culpa en su pecho al pensar en todos los años que había intentado ocultarle la verdad a Lily, tratando de proteger su inocencia de la oscuridad de su hogar. Entonces Lily levantó la cabeza y sus ojos se posaron sobre el hombro de Scarlett, en Vincent, que estaba de pie en silencio junto a la puerta. Y, para sorpresa de Scarlett, no había miedo en su mirada, solo curiosidad y algo parecido a gratitud. «Es él, ¿verdad?», preguntó Lily en voz baja. «El hombre que envió a gente para protegernos». Scarlett se volvió hacia Vincent, sorprendida, y luego volvió a mirar a su hermana. La pregunta era evidente en sus ojos. «Los vi», explicó Lily. «A los hombres fuera de mi apartamento, en la cafetería frente a donde trabajas, en el hospital, cuando fui a mis revisiones periódicas. Creían que no me había dado cuenta, pero yo sabía que estaban allí. Sabía que alguien nos protegía, aunque no sabía quién ni por qué». Scarlett miró a Vincent y lo vio mirando al suelo como un niño al que han pillado haciendo algo que no quería admitir. «Ella lo sabía», dijo él en voz baja, con un raro atisbo de vergüenza. «Intenté mantenerlos ocultos, pero parece que tu hermana es más perspicaz de lo que pensaba». Lily se acercó a Vincent, con su pequeña figura como una muñeca junto al hombre alto, e hizo lo que ninguno de los 400 hombres de Vincent se atrevería a hacer jamás. Le tomó la mano. «Gracias»,
dijo Lily simplemente. Gracias por proteger a mi hermana cuando nadie más lo hizo. Y gracias por darme la oportunidad de operarme. No sé quién eres ni por qué hiciste todo esto, pero sé que eres una buena persona, independientemente de lo que el mundo piense de ti. Vincent se quedó allí de pie, con la pequeña mano de Lily entre las suyas, y por primera vez en su vida, el temido jefe de la mafia del noreste no supo qué decir. Esa noche, Scarlett yacía en la familiar habitación del hospital, con los ojos muy abiertos, mirando al techo mientras su mente vagaba por 15 años de recuerdos dolorosos como una película sin botón de parada. Recordó el día en que murió su madre, la sensación de vacío que sintió al estar de pie junto al ataúd a los 12 años y darse cuenta de que a partir de entonces tendría que enfrentarse al mundo sola. Sin saber que el infierno no había hecho más que empezar, recordó la primera bofetada de Thomas, la forma en que se disculpó después y le dijo que solo estaba tenso por el funeral. La forma en que ella le creyó porque era demasiado joven para comprender que las disculpas de un maltratador no valen nada. Recordó los años que siguieron, las noches en las que lloraba sola en su habitación con el cuerpo dolorido, las mañanas en las que se cubría los moretones con maquillaje antes de ir al colegio, las mentiras que les contaba a sus amigos sobre caerse por las escaleras o golpearse con una puerta. Recordaba a Lily, su hermana pequeña nacida con un corazón frágil, a quien había jurado proteger a toda costa, y cómo ese voto se convirtió en la cadena que la ató a esa casa infernal durante tantos años. Como Thomas controlaba el seguro médico de Lily, recordaba las veces que había querido huir, las veces que se había parado en un puente mirando las aguas oscuras y se había preguntado si la muerte sería más fácil que la vida, y cómo la imagen de Lily siempre la había hecho volver, recordándole que alguien todavía la necesitaba y que no podía caer. Y ahora, después de 15 años de resistencia, yacía allí con las costillas rotas y el corazón destrozado. Sin embargo, extrañamente, no sentía la desesperación que había sentido antes. En cambio, sentía un fuego ardiendo en su interior, un feroz deseo no de escapar, sino de no tener que volver a escapar nunca más. Pensó en las tres opciones que Vincent le había dado: en una nueva vida con una identidad falsa en una ciudad lejana, en volver a su antigua vida con protección desde la distancia y luego, en la tercera opción, entrar en su mundo, entrar en la oscuridad de la que él le había advertido. Y se dio cuenta de que no le daba miedo la oscuridad porque ya había vivido en ella durante 15 años. La oscuridad de Thomas Webb era peor que cualquier cosa que pudiera ofrecerle el inframundo, y al menos en el mundo de Vincent, ya no sería una víctima indefensa. Cuando la primera luz del amanecer se coló por la rendija de las cortinas, Scarlett había tomado una decisión y una extraña sensación la invadió, como si le hubieran quitado un gran peso de encima. Vincent entró en la habitación a las 7 de la mañana, como hacía todos los días, con café y pasteles de su lugar favorito. Se detuvo al verla sentada contra las almohadas, con un brillo en los ojos que nunca había visto antes. «He estado pensando toda la noche», dijo Scarlett antes de que él pudiera hablar, «sobre las opciones que me diste, sobre mi vida, sobre quién quiero ser». Vincent dejó el desayuno y se acercó con el corazón latiendo más rápido por una preocupación que no quería admitir. «No quiero desaparecer», continuó Scarlett, con una voz más firme que nunca. «No quiero volver a huir nunca más. Llevo huyendo 15 años y eso solo me ha traído dolor». Miró directamente a los ojos de Vincent y él no vio a la chica frágil que había sido, sino a una mujer renacida de las cenizas de su pasado. «Quiero ser fuerte», dijo. «No quiero volver a sentirme impotente como cuando Thomas me golpeó. Quiero tener el poder de protegerme a mí misma y a las personas que amo. Y si tu mundo puede darme eso, entonces estoy dispuesta a entrar en él». Vincent la miró, la mujer a la que había amado desde la distancia durante 8 meses, la mujer que creía que huiría de él una vez que supiera la verdad. Ahora estaba ante él, eligiendo su mundo, con los ojos abiertos y el corazón sin miedo. «¿Estás segura?», preguntó con voz ronca por la emoción. «Esta no es una decisión que puedas revocar. Una vez que entres en mi mundo,
Nunca podrás volver por completo a una vida normal. Yo nunca he tenido una vida normal, respondió Scarlett con la primera pequeña sonrisa que él había visto desde que ella despertó. Así que no tengo nada que perder y todo por ganar. Una semana después de que Scarlett tomara la decisión que cambió su vida, los médicos finalmente accedieron a darle el alta con la condición de que continuara descansando y volviera para someterse a revisiones periódicas para controlar la curación de sus costillas. Esa mañana, cuando Scarlett salió por la puerta principal del Mercy General Hospital, con Vincent a su lado y Lily cogiéndole la mano, no pudo evitar quedarse atónita ante la imagen que la esperaba. 12 relucientes SUV negros estaban alineados a lo largo de la carretera frente al hospital, con los motores ya en marcha y hombres vestidos con trajes negros de pie junto a cada vehículo, rígidos como centinelas silenciosos. Scarlett miró a Vincent con sorpresa y confusión, y él solo se encogió de hombros con una rara sonrisa en su rostro, normalmente frío. Ahora formas parte de la organización, dijo en voz baja, y la organización protege a los suyos con todo lo que tiene. La caravana se desplazó por las frescas calles otoñales de Boston. Scarlett, sentada entre Vincent y Lily en el tercer vehículo, observaba por la ventana cómo la ciudad en la que había vivido durante 27 años se alejaba lentamente detrás de ella, como el cierre de un viejo capítulo. Salieron del centro de la ciudad, atravesaron verdes suburbios, donde las casas eran cada vez menos numerosas y más elegantes, hasta que la caravana giró hacia una carretera privada custodiada por una enorme verja de hierro y 2 puestos de control con personal las 24 horas del día. La finca de Vincent se apareció ante Scarlett como un castillo de cuento de hadas. 3 pisos de arquitectura clásica europea, altas columnas blancas, jardines perfectamente recortados que se extendían por todos lados y una fuente de mármol en el centro del patio delantero. Lily no pudo contener un pequeño grito de asombro al ver lo que se convertiría en su nuevo hogar, con los ojos muy abiertos mientras trataba de captar cada detalle. Su antiguo apartamento podría haber cabido en una esquina de este lugar, y Scarlett sintió un extraño mareo al atravesar las enormes puertas de roble del interior. El interior era aún más impresionante que el exterior. Suelos de mármol pulido, cuadros de Scarlett eran obras originales de artistas famosos, enormes lámparas de cristal que proyectaban una luz cálida desde los altos techos y una gran escalera de caracol que conducía a los pisos superiores. Sin embargo, lo que más sorprendió a Scarlett no fue el lujo, sino la inesperada calidez del espacio. Los sofás parecían suaves y acogedores. La chimenea crepitaba suavemente e incluso había un rincón de lectura con estanterías de madera que llegaban hasta el techo y estaban llenas de libros. He preparado habitaciones para ambos, dijo Vincent mientras los conducía arriba. La habitación de Lily está en el segundo piso, cerca del personal médico de guardia, para que puedan ayudarla inmediatamente si necesita algo. Y tu habitación, Scarlett, está en el tercer piso, junto a la mía, pero si eso te incomoda, puedo arreglar otra cosa. Scarlett lo miró a los ojos y vio el genuino cariño que se escondía tras la fría apariencia que mostraba al mundo, y negó suavemente con la cabeza. Me parece bien, dijo, sorprendida al darse cuenta de que realmente lo estaba. Lily corrió ansiosa a explorar su nueva habitación, y sus pasos resonaron en el pasillo como una alegre melodía que quizá la casa no había escuchado en mucho tiempo. Scarlett se quedó junto a la ventana de su habitación, contemplando los extensos jardines donde los jardineros podaban los setos, y se dio cuenta de que, por primera vez en 15 años, respiraba sin sentir una piedra en el pecho. Miraba hacia el futuro sin miedo. Esta era su nueva vida, extraña y aterradora, completamente diferente a todo lo que había conocido, pero llena de promesas y posibilidades. Y cuando Vincent se acercó y se quedó a su lado en silencio, supo que había tomado la decisión correcta. Los primeros días en la finca transcurrieron en una extraña mezcla de lujo e inquietud. Scarlett se fue acostumbrando poco a poco a una habitación 10 veces más grande que la anterior, a las comidas preparadas por un chef privado, al personal cortés que se inclinaba ligeramente cada vez que pasaba.
Sin embargo, había una cosa que el dinero no podía comprar, y era dormir tranquila. La primera noche se despertó a las 2 de la madrugada con un grito atragantado en la garganta. Su camisón de seda empapado en sudor que alguien había colocado cuidadosamente en su nuevo armario, con el corazón acelerado y la imagen de Thomas con el puño levantado aún grabada en su mente. Se sentó en la cama, jadeando en la oscuridad desconocida, tratando de recordarse a sí misma que él estaba ahora en la cárcel, que ya no podía tocarla, pero su cuerpo se negaba a escuchar a la razón. Seguía temblando como si esperara el siguiente golpe. Entonces oyó un leve sonido fuera de la puerta. Un pequeño ruido como si alguien se moviera en una silla. En lugar de miedo, sintió una extraña curiosidad que la empujó de la cama hacia la puerta. Cuando abrió la pesada puerta de roble, vio a Vincent sentado en un sillón justo fuera de su habitación. Tenía la cabeza ligeramente echada hacia atrás y los ojos cerrados, como si se hubiera quedado dormido mientras vigilaba. Se despertó al instante al oír la puerta, y su mirada aguda la recorrió en un segundo para asegurarse de que no estaba herida, antes de suavizarse al verla allí de pie, con un camisón arrugado y el pelo revuelto. «No puedes dormir», dijo. «Es más una observación que una pregunta», respondió Scarlett, sin molestarse en preguntarle cómo lo sabía, porque su llanto ahogado seguramente había atravesado la pared, por mucho que hubiera intentado contenerlo. Tampoco le preguntó por qué estaba allí sentado en mitad de la noche en lugar de dormir en su propia habitación, a solo unos pasos de distancia, porque empezaba a comprender que así era como Vincent mostraba su cariño, no con palabras, sino con acciones, con una presencia silenciosa que no pedía nada a cambio. «¿Quieres pasar?», preguntó ella, con la voz ronca por haber llorado en sueños. «No creo que pueda volver a dormir, y estar sentada sola en la oscuridad me está volviendo loca». Vincent se levantó sin decir nada, la siguió al interior y se sentó en el sillón junto a la ventana, mientras ella volvía a meterse en la cama, acurrucándose bajo las mantas como una niña en busca de seguridad. Empezaron a hablar, al principio solo pequeñas preguntas sobre la vida de cada uno, pero poco a poco se fueron profundizando, ya que la noche creaba una especie de refugio que facilitaba la revelación de secretos. Vincent le contó sobre su infancia, sobre el padre que fue asesinado ante sus ojos cuando tenía 13 años, sobre cómo se había visto obligado a madurar de la noche a la mañana y convertir el dolor en fuerza para vengarse y construir el imperio que su padre había comenzado. Scarlett le habló de su madre, de los días felices antes de que muriera, de cómo solía cantarle cada noche para que se durmiera, y le decía que algún día Scarlett encontraría a un hombre que la amara lo suficiente como para protegerla de toda la oscuridad del mundo. Hablaron de sueños rotos, de cicatrices invisibles que duelen más que las de la piel, de la soledad de las personas que tienen que ser fuertes mientras se rompen por dentro. Y cuando el amanecer comenzó a teñir el cielo fuera de la ventana, Scarlett se dio cuenta de que había dejado de temblar sin darse cuenta, que la presencia de Vincent había ahuyentado la sombra de Thomas de una manera que ninguna cerradura o muro podrían haberlo hecho. Se levantó de la cama, se acercó a donde él estaba sentado junto a la ventana e hizo lo que no creía tener el valor de hacer. Se inclinó y le dio un ligero beso de mariposa en la mejilla. «Gracias», susurró. «Gracias por estar aquí. Gracias por no marcharte cuando las cosas se pusieron difíciles. Gracias por demostrarme que no todos los hombres son como Thomas». Vincent se quedó paralizado, como si ese pequeño beso lo hubiera convertido en piedra. Luego levantó la mano para tocar el lugar donde habían estado los labios de ella, y Scarlett vio en sus ojos algo que nunca había visto en nadie que la mirara antes. Respeto, ternura y un amor tan profundo que casi le quitó el aliento. 3 meses pasaron como un sueño. 3 meses en los que Scarlett aprendió poco a poco a vivir de nuevo, en lugar de simplemente existir. 3 meses en los que las heridas de su cuerpo sanaron y las de su alma comenzaron a curarse gracias a la paciencia y la dulzura del hombre al que el mundo llamaba monstruo. Entonces llegó por fin el día del juicio de Thomas Webb, una fría mañana de invierno con una ligera nevada que blanqueaba las calles de Boston,
como si la propia naturaleza intentara cubrir la fealdad que estaba a punto de revelarse. Scarlett se paró frente al espejo de su habitación y miró el reflejo de una mujer a la que apenas reconocía. Ya no era la chica delgada con ojos asustados y moretones ocultos apresuradamente, sino una mujer con una mirada firme y la postura erguida de alguien que había atravesado el infierno y sobrevivido. Vincent entró y se colocó detrás de ella, con las manos descansando suavemente sobre sus hombros en el espejo. «No tienes que ir si no quieres», dijo en voz baja. «Nadie te obliga a enfrentarte a él de nuevo». Pero Scarlett negó con la cabeza. Necesitaba hacerlo. Necesitaba mirar a Thomas Webb a los ojos por última vez y decirle lo que había guardado dentro durante 15 años. Necesitaba cerrar ese capítulo para poder seguir adelante de verdad. Una comitiva de 8 todoterrenos negros los llevó al juzgado del condado de Suffolk, donde se habían reunido periodistas y curiosos porque el caso había atraído la atención de los medios de comunicación tras revelarse la identidad de las otras víctimas. Scarlett entró en la sala del tribunal con Vincent a su lado y Lorenzo detrás. Tomó asiento en la primera fila y sintió que todos los ojos de la sala se volvían hacia ella, pero no le importó. Se concentró únicamente en la puerta lateral por donde entraría Thomas. Cuando apareció, Scarlett casi no reconoció al hombre que la había atormentado durante tantos años. Thomas Webb era ahora solo una sombra de la persona que una vez la había aterrorizado. Estaba tan delgado que la ropa de la prisión le quedaba holgada. Tenía los ojos hundidos y ojeras como alguien que no hubiera dormido en semanas, y su postura estaba encorvada, como si estuviera completamente destrozado. No se atrevía a mirarla. Tenía la mirada fija en el suelo, como si una mirada equivocada pudiera acarrearle terribles consecuencias. Y Scarlett comprendió que la gente de Vincent había cumplido su promesa. 3 meses en prisión le habían enseñado a Thomas Webb una lección que la ley nunca podría haberle enseñado. El juicio avanzó más rápido de lo que Scarlett había imaginado. Thomas se declaró culpable de los 17 cargos, entre ellos agresión agravada, maltrato doméstico sistemático, maltrato infantil y varios otros, con la voz temblorosa y casi inaudible mientras hablaba. El juez lo condenó a 25 años sin libertad condicional, y se escucharon aplausos de las otras víctimas sentadas en las últimas filas. Pero antes de que se llevaran a Thomas, Scarlett se puso de pie y su voz resonó en la sala sin necesidad de micrófono. «Me gustaría decirle unas palabras al acusado». Su señoría, el juez asintió con la cabeza dando su permiso, y Scarlett se acercó a Thomas lo suficiente como para que él tuviera que levantar la cabeza y mirarla a los ojos por primera vez desde aquella fatídica noche. «Me robaste 15 años de mi vida», dijo Scarlett, con una voz clara y firme como una campana. «Me quitaste mi infancia, mi confianza, mi fe en las personas y casi me quitaste la vida». Hizo una pausa y miró a los ojos que antes habían estado llenos de crueldad y ahora solo eran 2 cavidades vacías de miedo y desesperación. «Pero fallaste», continuó. «No me quitaste el alma, no me quitaste mi capacidad de amar y confiar. Y desde luego no me quitaste el futuro, porque sigo aquí, sigo en pie, y viviré una vida que nunca podrás imaginar mientras tú te pudres en la cárcel». Se dio la vuelta y se alejó sin mirar atrás al hombre que una vez había sido la mayor pesadilla de su vida. Y cuando regresó a su asiento junto a Vincent, sintió que un gran peso se le quitaba de encima, como si 15 años de sufrimiento se hubieran liberado por fin con esas palabras. 6 meses después del juicio, la vida de Scarlett había cambiado de una forma que nunca se habría atrevido a soñar durante los años más oscuros de su existencia. Lily se había sometido a una brillante y exitosa operación de corazón en el principal hospital privado de Boston, donde los mejores médicos del país trabajaron durante 8 horas seguidas para reparar el defecto congénito que padecía desde su nacimiento. Y ahora Lily se preparaba para matricularse en una de las universidades más prestigiosas del noreste, con un futuro prometedor por delante. Scarlett se encontraba en el balcón del ático de Vincent, contemplando la bulliciosa ciudad de Boston, que brillaba bajo ella con la luz dorada del atardecer
y se preguntaba si la mujer de 27 años con las costillas rotas que yacía en una cama de hospital aquella noche habría podido imaginar que hoy estaría allí. Ya no era la pequeña gerente de una cafetería, porque durante los últimos 6 meses, Vincent le había enseñado todo sobre su imperio, tanto las partes legítimas como los restaurantes y las cadenas de hoteles de lujo, las empresas inmobiliarias y los fondos de inversión. Y ella había demostrado ser una alumna rápida, con una mente aguda para los negocios que incluso Lorenzo encontraba impresionante. Oyó unos pasos familiares detrás de ella y sintió el calor de Vincent cuando se acercó a su lado y le rodeó la cintura con el brazo con una ternura que solo mostraba hacia ella. ¿En qué piensas?, le preguntó en voz baja, con un tono suave y cálido junto a su oído, como una nana. Scarlett se giró y miró a los ojos al hombre que la había salvado en todos los sentidos de la palabra. El hombre que le había demostrado que, incluso en la oscuridad más profunda, aún podía haber luz. Y ella sonrió. Estoy pensando en lo extraña que es la vida. Dijo, hace un año era una víctima sin voz, sin poder y sin esperanza. Y ahora estoy de pie sobre la ciudad con el hombre más poderoso del noreste. Vincent se inclinó y le dio un suave beso en la frente, llevando consigo la promesa de un futuro que construirían juntos. No solo eres la reina de este imperio, le susurró, eres la reina de mi corazón, y pasaré el resto de mi vida asegurándome de que nunca más tengas que volver a tener miedo. Scarlett apoyó la cabeza contra su pecho, escuchando los latidos constantes del corazón del hombre, al que el mundo llamaba monstruo, pero que para ella era un ángel de la guarda, y supo que había encontrado el lugar al que pertenecía. Antes había sido una víctima, pero ahora era una superviviente. Antes había estado prisionera de la oscuridad de otra persona, pero ahora había aprendido a dominar la suya propia, y cualquiera que se atreviera a tocarla a ella o a sus seres queridos, comprendería rápidamente por qué toda la ciudad temía el nombre de Moretti. La historia de Scarlett y Vincent había llegado a su fin, pero las lecciones que contenía perdurarían en el tiempo. Era una historia sobre la fortaleza humana frente a la adversidad, sobre cómo nunca es demasiado tarde para reencontrarse a uno mismo, y sobre cómo el amor puede florecer en lugares donde parece no haber luz alguna. Si estás pasando por un momento difícil en tu vida, recuerda que la oscuridad no dura para siempre. Y a veces, la salvación llega de donde menos lo esperamos. Si esta historia te ha llegado al corazón, pulsa el botón me gusta y comparte este video con tus seres queridos. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte las conmovedoras historias que te traemos cada día. Nos encantaría saber cómo te ha hecho sentir esta historia, si te ha hecho pensar en las personas que te rodean o si alguna vez has sido testigo de cómo alguien superaba una dificultad similar. Por favor, deja un comentario compartiendo lo que hay en tu corazón, porque leemos todos los comentarios y valoramos cada uno de vuestros pensamientos. Y por último, deseamos a todos los que veis este video buena salud y una vida llena de alegría y felicidad cada día. Gracias por estar con nosotros. Adiós y nos vemos en el próximo.